Durante muchos años, Nickelodeon fue conocido como el canal que tenía muchas de las mejores series live action, con fuertes exponentes como Kenan y Kel, sí, así de viejo estoy, El Manual de Ned, Big Time Rush, Drake y Josh, Soy 101 y iCarly. Estas últimas tres series son conocidas por ser creadas por uno de los seres más grotescos y repulsivos en la historia de la televisión, Dan el Patas Locas Schneider. Óyeme, quizá yo sea grotesco, pero ¿qué fue lo segundo? Pero además de estas tres series que son muy queridas por el público, ese monstruo creó una más que podría considerarse como el último buen live action de Nickelodeon antes de tener pura basura, y ese es Victorious. ¿Necesitas ayuda? Sí. Uy, qué pena. Sin embargo, como casi toda serie juvenil y sobre todo las creadas por este engendro, Victorious fue una serie que tras bambalinas estaba llena de muchos secretos y situaciones muy turbias. Y eso es lo que nos trae el día de hoy aquí. Preparen su coquita en bolsa porque hoy vamos a hablar de Victorious, el último buen live action de Nickelodeon que tuvo una producción bastante turbia. Por aquellos años del 2010, Nickelodeon llevaba una racha bastante buena de series live action, teniendo en su momento a iCarly como la estrella de la cadena y que había estrenado desde el 2007, hace 17 años. ¿Somos tan viejos? Para esos tiempos, la cadena ya estaba preparándose para lanzar su siguiente mina de oro, tomando a su máximo competidor como inspiración, o sea, Disney Channel, canal que en su momento la rompió con series como Hannah Montana y películas como High School Musical. ¿Cuál era la clave de estos dos productos? El tener música original. Let's work it. Sí, bueno, por temas de copyright no puedo poner la música, pero ustedes me entienden. Con esta idea en mente y con la ayuda de Puercoso Maloso, se creó la serie de Victorious, la cual tenía como atractivo principal tener canciones originales y así generar ganancias a través de la música y las transmisiones en televisión. Básicamente como Big Time Rush, pero sin lo goth. Aguante Big Time Rush. Ahora, sé que en muchas ocasiones me quejo de series de Nickelodeon como lo son las de Fred y Sam y Cat, aunque bueno, con esas no me pueden culpar. Pero cuando hablamos de Victorious, siento que esta sí fue una serie divertida. No era la gran maravilla, ni era tan buena como sus antecesoras, pero sí tenía bastantes elementos que hacen de esta serie una muy buena para pasar el rato, sobre todo porque sus personajes eran muy carismáticos, al menos en las primeras temporadas. En general creo que Victorious tenía un elenco bastante acorde a la temática de la serie. Al tratarse de una escuela de artes, el hacer que varios de los personajes fueran personas muy extrañas y excéntricas daban el clavo. Teníamos a los más normalitos como Beck, Tori y André, quien si bien tenían sus momentos solían ser los menos caóticos, o al menos así lo recuerdo. A la psicópata de Jade, que en el mundo real no tendría amigos porque nadie soporta a la gente como ella, y a los raritos como Kat, Robbie y mi esposa Trina, que seguramente estaría en un psiquiatra. Todos estos eran personajes que en conjunto funcionaban muy bien, y hacían la serie muy entretenida y disfrutable. Y aquí es cuando me dices, eres un imbécil falso, Carix. En tu video de Sam y Cat dijiste que odias a Kat y ahora dices que funciona bien. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? Es verdad que en el video de Sam y Cat mencioné que Kat me parece un personaje demasiado fastidioso. Sin embargo, en Victorious, al menos al inicio, Kat era un personaje bastante simpático, pues si bien siempre fue bastante torpe, no era ese ser descerebrado, ridículo e hiperflanderizado que vimos en Sam y Cat. Y como compartía pantalla con 6 personajes más, sus tonterías eran bastante dosificadas, mientras que en ese horrible spin-off era tener que escuchar todo el tiempo sus tonterías. Pero bueno, más información en mi video de Sam y Cat. En general, los episodios de Victorious tienen la misma esencia de las series más conocidas del enemigo público número 1 de las verduras. Tiene sus momentos graciosos, sus momentos tristes y muchos dramas juveniles aderezados con las risas enlatadas más naturales en la historia de la televisión. La actuación. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, jamás me acostumbraré a esas risas falsas en Nickelodeon. Dato curioso del día. ¿Sabían que en la serie de How I Met Your Mother las risas grabadas funcionan porque no se hacen pausas incómodas en los chistes para dar espacio a las risas? Esto es porque los episodios se realizaban sin risas. Luego se mostraba a un público de prueba y sus risas se agregaban después y se sincronizaban con los chistes. Ay, pero señor Carix, ¿por qué no hicieron lo mismo entonces con las series de Nickelodeon si es un sistema que funciona mejor? Verás, pequeño Johnny, hay una razón simple. Porque de entrada el 90% de las series de Dan Schneider no dan risa. ¿Han visto alguna vez cómo sería una sitcom de Nickelodeon se quitan las risas grabadas? We're so not cool. Sí, en general son horribles, excepto Drake y Josh, esa serie sí es divertida.
Como era de esperarse, el éxito de Victorious fue bastante notorio, teniendo una recepción muy buena, aunque sí tenía una que otra opinión mixta por parte de la crítica, pero en general le iba lo suficientemente bien como para tener su clásica mercancía y hasta videojuegos, los cuales, bueno... Sí, mejor quedémonos con la serie. Esto me dio una idea para la cubeta gamer. Ciertamente Victorious no era la obra maestra del tipo que le enseñó las mañas a Japosai, pero sí cumplía con ser una serie entretenida y se ganó un fandom bastante fiel. Sin embargo, a pesar de que la serie era un éxito, conforme iba avanzando comenzaron a aparecer cosillas que a más de uno le hizo levantar la ceja. Y es que si bien la serie parece inofensiva si la vemos superficialmente, la realidad es que Victorious fue una serie bastante turbia que tenía un montón de escenas que hacían ver a los más degenerados como monjes. Además de que hubieron muchos otros problemas que marcaron el inicio del fin de la serie. De entrada, Victorious era una serie juvenil, lo que significa que se tenían que tocar temas subidos de tono en ocasiones, y había uno que otro chiste picantoso como suele suceder en este tipo de series, pero muchas bromas que se hacían también solían irse un poquito al extremo, llegando a hacer que quienes veían ese programa se cuestionen si esto realmente era una serie juvenil. No puedo imaginar lo incómoda que pudo sentirse Ariana Grande con estas escenas. Ay... Tenía que ser tan... Ay, ni siquiera puedo hacer el chiste. Algo que recuerdo mucho de esta serie es que el personaje de Kat solía ser la que tenía varias de las escenas más extrañas y subidas de tono. No sé si esto era porque a los productores les parecía chistoso ese contraste con su personalidad de tonta, pero muchas de sus escenas sí parecían intro de película Porky. Claro que todos los personajes tenían sus momentos para muy entre comillas brillar con este tipo de situaciones, y tratándose de una serie de Jabba the Hutt era obvio que habría escenas de patas. Muchas escenas de patas. Y otras situaciones incómodas como aquella escena de Trina con el pepino que la propia actriz Daniela Monet no quería hacer y pidió que no saliera al aire. Alerta de spoilers, no le hicieron caso. Aún así me da la impresión de que Kat era el personaje que más sexualizaban, y puede que más adelante nos demos una idea del por qué. Pero mientras, sigamos. Además de todas estas situaciones incómodas que sucedían, muchos medios y gente de internet comenzaron a esparcir rumores de que Victoria Justice y Ariana Grande no se llevaban bien, alegando que Victoria le tenía envidia a su compañera por un video donde las chicas de la serie estaban promocionando a Victorious y todas alababan a Ariana por su voz, menos Victoria, que responde diciendo que todas cantan. Y bueno, que en ese momento tuviera los brazos cruzados y una cara de pocos amigos no le ayudó. Y bueno, por desgracia estos rumores fueron un factor que afectó de forma negativa la carrera de Victoria Justice, ya que después de Victorious no ha podido hacer algo tan bueno para su carrera, aunque hay algo más sobre eso que mencionaré más adelante. Y si alguien se lo pregunta, no, entre Victoria Justice y Ariana Grande nunca hubo problemas, y esto es algo que ellas aclararon varios años después. Aún con todos los dramas y las cosas medio turbias de la serie, esta duró 4 temporadas hasta que sin avisar fue cancelada en el 2013, dejando impactados a aquellos fans que disfrutaban mucho de la serie. Ahora, cuando una serie es cancelada de forma tan abrupta suele ser porque no fue exitosa y el rating no daba para continuarla, pero en el caso de Victorious esto no fue así, ya que era bastante popular. A lo mucho sí llegó a un punto donde comenzó a decaer, pero tampoco era la gran caída en picada. Claro que no era la mejor serie de Nickelodeon, pero sí tenía un buen número de fans, y si bien las cadenas suelen tener reglas de cuántos capítulos hacer de una serie independientemente de su popularidad, considero que Victorious era lo suficientemente querida como para seguir. Aún así la serie terminó siendo cancelada y no se le dio un final oficial, algo que en su momento también molestó a los actores quienes querían continuar con Victorious, y si bien no se dio una respuesta clara para esta decisión, se tenían en mente diversos factores que pudieron ser clave para la cancelación, como el hecho de que Victoria Justice quería explorar otras oportunidades y expandir su carrera, cuestiones de contratos expirados que ya no se renovaron, esa supuesta mala relación entre Victoria y Ariana, o simplemente que la serie ya había dado todo lo que podía, aunque tomando en cuenta que no se le dio un final verdadero, esto último no tendría sentido. Y poco tiempo después de su cancelación fue cuando se anunció la porquería de Sam y Kat, algo que claramente molestó a más de un fan de Victorious porque se llegó a pensar que solamente la cancelaron para hacer este terrible spin-off, aunque Sir Porquiño declaró en una ocasión que no tenía que ver una cosa con la otra, pero el mundo de Hollywood es extraño y no es algo descabellado pensar que sí fue una razón y querían hacer más dinero. En general y durante bastante tiempo, la razón de su cancelación fue un misterio, hasta que se descubrieron varios sucesos turbios que pudieron ser la causa mayor de su caída, y aunque no tuviera nada que ver, siguen siendo cosas bastante perturbadoras que pasaban detrás de cámara. Drogas, sexo, alcohol, patas, Victorious, detrás de las risas.
Durante mucho tiempo, un secreto a voces era que detrás de cámaras el elenco estaba fuera de control, pero muy fuera de control. Según lo que se dice, había consumo de sustancias chistosas. Pero no solamente eso, también había alcohol, fiestas sin control y sobre todo ¡sexo! Entre los actores. Pero la cosa no se quedó ahí, y aquí es cuando viene lo mega turbio, pues no solamente los miembros principales del elenco estaban en estas cosas, también estaba todo el equipo de producción metido. Se dice que hubo bastantes casos de abuso sexual hacia el elenco por parte de la producción, y se insinúa que varios actores y actrices eran obligados a tener relaciones con varios miembros del equipo, ya que de no hacerlo sus carreras terminarían en ese momento. Algo totalmente creíble porque desgraciadamente el mundo de Hollywood es de las cosas más podridas del mundo, en donde incluso nuestras estrellas favoritas están embarradas y ni siquiera lo sabemos. Esto de por sí ya es bastante preocupante, pero lo es todavía más cuando hablamos de que el promedio de edad del elenco cuando inició la serie era de 16 años. Estos rumores solamente tomaron más fuerza a lo largo de los años cuando Avan Jogia, el actor de Beck, declaró que él y el resto del elenco se la pasaban haciendo fiestas, y por lo menos él no recordaba ni una sola de sus escenas porque siempre estaba en modo falopa. Y como recordarán, Jeanette McCurdy, ex actriz de Nickelodeon, también ha expuesto muchos de los abusos de la industria en su libro titulado Me alegro que mi madre haya muerto. Y en él menciona que el creador, obviamente refiriéndose a Mr. Porcino, la obligaba a beber alcohol, algo que a ella no le gustaba, y él decía que por eso prefería el elenco de Victorious porque eran más divertidos ya que ellos bebían y se drogaban. Nuevamente estamos hablando de un viejo guango que forzaba a menores de edad o a jóvenes que apenas habían alcanzado la adultez a consumir sustancias para divertirse con ellos. Muchas de las cosas que pasaban en el set de Victorious era un descontrol total. Había muchas relaciones entre los miembros del cast y se dice que Ariana Grande era la más activa en ese sentido. Muchas fotos, declaraciones y videos indican que el actor de Robbie se la pasaba divirtiéndose con Ariana y Elizabeth, la actriz de Jade, y esta última terminó casándose con uno de los miembros del equipo de Victorious que compone música, Michael Corcoran, un señor que para ese tiempo tenía 36 años. Recuerde que cuando se conocieron, Elizabeth solamente tenía 16 y se esperaron a que cumpliera 18 para anunciar oficialmente que estaban saliendo. En general, todo lo que rodeaba a Victorious era un caos, y para evitar que la situación escalara más, Nickelodeon decidió cancelar el show, ya que tenían miedo de que no pudieran seguir controlando el incendio. Y quiero tomar este pequeño espacio para decir que Nickelodeon siempre fue una empresa repugnante, porque nunca hizo nada al respecto aun cuando sabían que esto pasaba, porque era imposible que no lo supieran. Ahora, ¿se acuerdan de que dije algo sobre la carrera de Victoria Justice? Pues aparte de los rumores sobre su relación negativa con Ariana Grande, también se cuenta que la razón por la que su carrera cayó tanto en picada fue porque ella se rehusó a tener algo con Dan Schneider. Razón por la que si hacemos memoria, poco a poco el personaje de Tori Vega va perdiendo relevancia, mientras que Kat y Jade comienzan a tener más protagonismo al punto de que Kat tuvo su propia serie, y precisamente los rumores dicen que las dos actrices eran las que más hacían cosas, por así decirlo. Tanto Ariana por ser la supuestamente más activa, y Elizabeth por tener una relación con el productor musical. Aunque bueno, quiero recordar que al final mucha de esta información no está confirmada al 100%, pero el medio que las reveló es la página de Crazy Days and Nights, y esta es conocida por ser una fuente que muchas veces tiene razón, pero sigue siendo un medio donde personas anónimas destapan muchas de las cosas turbias del mundo de Hollywood, así que se debe tomar con pincitas toda esta información. Además de que las cosas se hacen de forma muy ambigua, pero cuando lees los posts y lo comparas con los hechos, se da a entender que se tratan de los actores mencionados. Como dije, muchos de los actores solían mantener relaciones con miembros del cast y entre ellos estaba el sucio Dan, y al tratarse de alguien que tenía tanto poder en la cadena y en la industria en general, era obvio que tenía la facultad para poner en una lista negra a aquellos actores y actrices que no cumplieran con sus exigencias más enfermizas. No por nada, otras actrices como Jeanette McCurdy tenía tanto miedo, porque aun cuando él la hacía sentir incómoda tocándole la pierna o haciéndole masaje, no podía decirle nada por temor a hacerlo enojar. Por suerte, después de que se canceló la serie, el cochinote se vio envuelto en acusaciones de acoso y abuso por parte de varias actrices de Nickelodeon. Una de estas ex actrices, que es Alexa Nicolás, también ha comentado muchas cosas al respecto en su podcast, siendo también otra fuente directa que revela muchas de las cosas turbias que pasaban y desgraciadamente seguirán pasando en el mundo de las series juveniles. Y gracias a todo ese ruido terminaron corriendo de Nickelodeon al maldito degenerado, pero lo hicieron más que nada para hacer control de daños y no porque realmente les importara, porque si no lo habrían hecho desde hace mucho tiempo atrás. Pero eso ya es un tema demasiado denso que involucra muchas otras series, y si quieren que haga un video más específico solamente deben decirlo en los comentarios. Así que ya pasemos a la conclusión.
Al final de cuentas, Victorious fue una serie divertida que, a pesar de tener los problemas típicos de una sitcom de Nickelodeon, era bastante disfrutable. Sin embargo, terminó siendo afectada por el desastre que fue su producción tras bambalinas y su abrupto final que dejó una extraña mancha en su existencia. Es una pena que por culpa del sucio Dan y Nickelodeon hayan tenido que pasar por tantas cosas terribles, pero al menos sabemos que en la actualidad los actores pudieron seguir con sus vidas y seguramente olvidar la pesadilla que fue trabajar en Victorious, una buena serie manchada por su turbia producción. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Victorious pudo dar más de sí? No olvides dejar en los comentarios que te estaré leyendo, y recuerda seguirme en La Cubeta Gamer donde hablo de videojuegos. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.